passo a palavra para a licenciada Sônia Alice Navarro, que vem representando o Ministério de Políticas Linguísticas do Paraguai. Gracias. Maisha Pa, ya Karuma y Naanga. Muy buenas tardes para todos. Espero que sepan comprender mi disfonía. Soy alérgica y creo que hace fresquito y eso me produce alergia. She Ayu Hina Secretaría Rerape, ministra Ladislal Carache Yocuay. Ella no pudo venir, la ministra de Secretaría de Políticas Lingüísticas, por compromiso asumido con anterioridad, así que la disculpa de parte de ella. Ella me envió, no sé si, creo que la mayoría acá hablan portugués, ¿verdad? Bueno, entonces voy a hacer mi relatoria en castellano, para que podamos comprendernos todos, ¿verdad? ¿De qué se trata esta secretaría? Es una secretaría que depende de la Presidencia de la República del Paraguay y es el encargado de hacer cumplir la Ley de Lenguas. La Ley de Lenguas es una ley que salió en 2010, que trata sobre las lenguas y fue promulgada en el 2010, 29 de diciembre de 2010. Pero después de muchos años de lucha de parte de los militantes guaraníes para que pueda salir esta ley, y acá estaba presente uno de esos militantes que peleó muchísimo, el doctor David Galeano, para llegar a eso, y no fue fácil, fue una pelea intensa realmente con los legisladores para que esta ley pudiera salir hoy día. Y la Secretaría de Política Lingüística, como ya dije, es el órgano que se encarga de aplicar, de hacer cumplir esa ley de lenguas. ¿Cuál es la función de esta secretaría? Una de las funciones principales viene a ser velar por los derechos lingüísticos, hacer respetar esos derechos lingüísticos. El Paraguay es un país bilingüe, así reza la Constitución Nacional. Sin embargo, coexisten junto al guaraní castellano otras 20 lenguas indígenas. Y aparte, también coexisten las comunidades lingüísticas, ya sean extranjeras, como el caso de los alemanes, también las comunidades brasileras, que también están asentadas en nuestro territorio, por citar algunas. ¿Y cómo está estructurada esta Secretaría de Política Lingüística para hacer funcionar ese órgano de Estado? Está estructurado en 3. Ahí está en guaraní, pero voy a ir traduciendo eso, ¿verdad? Dice, primero está el Motenondeja o Japeyo Obañe, que viene a ser la Dirección General de Investigación Lingüística. Esta dirección debe investigar todo lo referente a lenguas. En Paraguay carecemos de lingüista todavía, ni siquiera contamos con la carrera de lingüística. Así es que profesionales que hacen trabajo así científico respecto a las lenguas casi es ausente, sin desmeritar, ¿verdad?, los esfuerzos de muchas personas, ¿verdad?, que sí están que están haciendo investigaciones referentes a lenguas. Después tenemos Motenondeja Jape Apobañe. Esa es la Dirección de Planificación Lingüística, que tiene la función de planificar, de hacer proyectos y programas para hacer ¿verdad?, que se puedan realizar las políticas lingüísticas dentro del Estado, ¿verdad? Después tenemos Motenondeja Oñongatuja o Mumareteba y Pucuerañe. Esta es la Dirección General de Documentación de Lenguas Indígenas. Esta dirección se encarga exclusivamente de velar y promocionar las lenguas indígenas, especialmente aquellas lenguas que están en peligro de extinción. Hay lenguas que tienen muy pocos hablantes ya, el caso de los guaná, que son casi 100 personas nomás los que manejan la lengua, o sea que eso ya está en peligro de extinción.
El caso de los Tomarajo también, que solo están 156 personas y son solo los ancianos que hablan esa lengua. Entonces es una lengua que está en peligro de extinción y hay que trabajar para poder revitalizar otra vez esa lengua para que no quede en el olvido. Y hay muchas cuestiones ahí. ¿Por qué están en peligro de extinción? Hay cuestiones económicos, porque están asentadas cerca de comunidades, por ejemplo, brasileras, alemanas, y van siendo avasallados su territorio, ¿verdad? Entonces estos indígenas ven que si ellos no hablan la lengua de sus patrones, van a quedarse atrás. Entonces van dejando a los jóvenes de hablar su propia lengua, porque a veces relacionan mucho la pobreza con la lengua. Yo hablo mi lengua, soy pobre. Si hablo el portugués o el alemán, voy a ser como mi patrón. Esa es la concepción que están teniendo los jóvenes hacia su propia lengua. Entonces, lo que debe hacer esta dirección es trabajar para que esos jóvenes de las comunidades indígenas puedan visualizar en su propio territorio donde están asentados la importancia de su lengua, ¿verdad? Porque todo entra por el ojo. Si no se visualiza, ellos no van a darle importancia a su lengua. Lo mismo con el guaraní. Eso voy a ir explicando más tarde los trabajos que se están haciendo para visualizar el guaraní. Después está el Apocuiná Oñemote Nondeva. Esos son los proyectos y programas que está llevando a cabo la Secretaría de Política Lingüística para sacar adelante todos los proyectos para poder revitalizar todas las lenguas indígenas y tanto también posicionar al guaraní al igual que el castellano, ¿verdad? Porque es bien sabido que existe una diglosia en Paraguay entre guaraní y castellano. Guaraní está en desventaja frente al castellano. No quiero decir mucho, pero creo que el castellano es, y no sé si van a coincidir conmigo mucho, es una lengua dominante. A pesar que el guaraní es hablado por la mayoría, pero no se visualiza eso. Y esa es la tarea que nosotros como institución tenemos que lograr, es romper eso, ¿verdad? Que se pueda usar el guaraní y el castellano equitativamente en Paraguay. Y eso es un trabajo arduo y complejo, no es tan fácil. Bueno, dentro de esos trabajos, ahí está bien, la dirección planificación. ¿Cuáles son los proyectos que está llevando adelante la Dirección General de Planificación Lingüística? Dentro de esos trabajos está Guaraní Yapoború, Estado Rembiapope, Baje y Cepeba. El uso del guaraní dentro del Estado, en los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. En el caso judicial, por ejemplo, ya creo que el guaraní está entrando al reconocer el derecho en los procesos judiciales. Ahí sí o sí el acusado tiene derecho declarar en su lengua, ¿verdad? Y después que tenga un traductor. Al menos ella está entrando. También ahora hace poco nomás se presentaba una dirección lingüística judicial que está llevando adelante el señor Ramón Silva. Tienen como una dirección ya dentro del Palacio de Justicia ahí. Pero ¿qué pasa en los otros órganos del Estado, como el Poder Legislativo y Ejecutivo? Ahora mismo la Secretaría está negociando con el presidente. Está negociando con el presidente para que él pueda sensibilizarse, porque hay que trabajar siempre la sensibilización antes, para sensibilizar al señor presidente de que el guaraní es importante, no solo importante, sino que es parte de nuestra identidad cultural, es parte de nuestra cultura paraguaya, así que no podemos dejar de lado eso, pero por nada. Ahora mismo
por suerte se está pidiendo la traducción ya de los encabezados de los documentos oficiales que van saliendo. Ahora ya está saliendo bilingüe, o sea, dice Gobierno Nacional y arriba ya está también en guaraní y castellano. Eso es un paso muy grande que se está logrando, porque la primera vez que está saliendo documentos así oficiales en las dos lenguas, porque anteriormente solo la Secretaría de Política tenía paraguaya en Guararerecuá, Secretaría de Política Lingüística, pero las otras entidades del Estado no lo tenían, y ahora ya se está visualizando eso también. Eso es un logro muy grande que se está logrando de la utilización ahora del guaraní dentro del Estado. Eso quiere decir guaraní, Yaporú, Estadores, Viapope, dentro de los documentos oficiales y de todos los trabajos que saca adelante el Estado. Por el otro está la Plan Nacional de Uso de Lenguas. Se tuvo hace poco la primera reunión para poder hacer un plan nacional de uso de lenguas. No es, ya existe, ¿verdad?, un programa de educación bilingüe, pero ese programa es muy cuestionado porque fracasó por varias cuestiones, ¿verdad?, que no vamos a ponernos a analizar ahora, ¿verdad?, no, el tema que nos compete. Pero ahora el trabajo que se está haciendo es para relanzar la educación bilingüe. ¿Qué quiere decir eso? Presentar propuestas nuevas, que la Secretaría presente propuestas nuevas, porque para hablar de relanzar hay que presentar propuestas nuevas, ¿verdad? Y en eso se está trabajando, de hacer propuestas nuevas. Pero esto no solo trabaja la Secretaría de Política Lingüística, tiene que hacer también conjuntamente con el Ministerio de Educación y Cultura. Ese es el gran fuerte que nosotros tenemos que vencer, el Ministerio de Educación y Cultura. Pues como somos una entidad que recién estamos empezando, no tenemos la fuerza que tiene el Ministerio de Educación y Cultura. Entonces ese va a ser el fuerte que tenemos que estar rompiendo, trabajar con ellos. Pero creo que hay buena apertura de parte de ellos. O sea que es cuestión de dialogar y presentar las propuestas nuevas. Además estamos también trabajando con Secretaría de Cultura, porque dentro de nuestra ley sí o sí nos pide que trabajemos con esos tres, o sea que con el Ministerio, con Educación de Cultura, para poder hacer un plan nuevo, ¿verdad? Es lo que expresa la ley y eso estamos llevando también adelante. Y no solo con ello, también hay que hacerle, o sea que se le va a hacer llegar la invitación más adelante a todas las personas que participaron para que la ley de lenguas pudiera salir. Entre ellos están las instituciones, uno de ellos es el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que van a ser invitadas después para poder trabajar en este plan, ¿verdad? También la sociedad civil y todas aquellas personas que peleó para que saliera esta ley de lenguas. Después dice te come que comendive. Eso es lo que yo explicaba, el trabajo que se hace conjuntamente con el MEC. ¿Por qué hay que trabajar con el MEC? La Secretaría Política es lo que va a o sea que va a ser la que va haciendo los planes de políticas lingüísticas, y el MEC es lo que, bueno, es la institución que se encarga de la educación, así que no podemos desvincularnos de ellos ni ellos de nosotros. Sí o sí tiene que haber un mesa de trabajo conjunto. Lo otro, el gran proyecto que se está llevando a cabo también es el Guaraní Yaporú en el departamento central. ¿Qué quiere decir eso? Se está trabajando con 6 municipios. Con 6 municipios dentro del departamento central. Tiene más municipios, pero en principio se va a empezar a trabajar con 6. ¿Qué es que se quiere hacer acá? Acá lo que se quiere hacer es traducir al guaraní todas las cartelerías que están en las ciudades. Por ejemplo, en Bienvenido, Itamapengua, Jeponaiteco, Tabape. Entonces se va de a poco visualizando el guaraní. O sea que ir a una municipalidad que te diga, por ejemplo, dirección general, te diga Sainbuijá, cosas así, que se visualice el guaraní dentro de estos municipios, ¿verdad? Porque al visualizarse ahí se va a ir dando importancia a la lengua, porque ahora los jóvenes te cuestionan mucho en los colegios. ¿Para qué vamos a estudiar guaraní? ¿De qué nos sirve? ¿Cómo voy a traducir teorema de Pitágoras en guaraní? ¿Cómo voy a decir computadora?
¿verdad? Entonces los jóvenes a ellos cuestionan de qué le va a servir el guaraní, mejor que yo estudie inglés. Eso es lo que tienen en su mente. Entonces, cuando vayan visualizando los jóvenes el guaraní, ahí ya va a ir dando importancia, porque ahí se va a dar cuenta que es importante aprender y saber, ¿verdad? Más allá de lo que pueda hacer el guaraní, una lengua de herramienta en tu trabajo, también uno tiene que aprender porque es parte de la identidad paraguaya, ¿verdad? Eso también hay que hacerle entender a los chicos. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora, investigación lingüística. ¿Qué trabajo está llevando esta dirección? Que es una de las estructuras de la secretaria. El trabajo que están haciendo es una aplicación, ¿verdad?, de un instrumento en la carrera de Ciencia de la Educación, que viene a ser este instrumento. Se le hace como un test de competencia lingüística a esos alumnos. ¿Qué se evidenció ahí? Se evidenció mucho que los chicos que están dentro de la universidad no manejan el guaraní. Son muy pocos a veces lo que manejan y es muy necesario. Después los trabajos que se estuvo haciendo hace poco nomás es una encuesta en los periódicos digitales. Se preguntó si estaban de acuerdo que todos los documentos estén en ambas lenguas, en guaraní y en castellano, y la gente votaron. Casi el 67% de las personas que votaron dijeron sí. Eso es muy positivo frente a lo que dijeron no, ¿verdad? O sea que la gran mayoría apostaron votar con sí, o sea que se acepta que todos los documentos estén en ambas lenguas, ¿verdad? Eso es muy positivo. Lo otro es la creación del corpus. No sé si acá hay lingüistas dentro de en el salón de acá. No. El corpus viene a ser como un banco de términos, ¿verdad? Se van recolectando todos los términos existentes en una lengua. Eso se va a hacer con el guaraní y con el castellano. Ella me ataca. Bueno, eso se quiere hacer con el guaraní y con el castellano. Después está la creación de red interinstitucional. Estos son los trabajos que quiere esta dirección encarar con otras instituciones para poder llegar a tener estos bancos, porque la dirección sola no puede hacer. Para eso está ahora apelando a muchas instituciones, ya sea la Biblioteca Nacional, APA, que es Asociación de Autores Paraguayos, para poder hacer estos términos, porque se tiene que escanear todos los materiales existentes, tanto en castellano como en guaraní, ¿verdad? Bueno, por último, las direcciones, está la Dirección de Documentación y Promoción de Lenguas Indígenas. Como ya le adelanté, me disculpan, yo sí, pues cuando estoy con mi alergia ya me cuesta. Como ya adelanté, esta dirección tiene que tratar de revitalizar todas las lenguas que están en peligro de extinción, ¿verdad? Para ello, ellos están, participando activamente en todas las actividades que están llevando a cabo los pueblos. Pero dentro de esos trabajos, el que más se puede destacar viene a ser un estudio morfosintáctico entre los 6 guaraníes que existen de los pueblos indígenas, que son los Axé, Buga, Pain, Guaraní Occidental, Ñandeva y los Abá Guaraní. Son 6 pueblos, y esos 6 pueblos, el guaraní que ellos usan son disímiles entre sí. Y después está el guaraní paraguayo, por llamarlo así. Bueno.
Paraguay sin viajar en Yapó. ¿Cuál es el trabajo que va a hacer la Secretaría, verdad? Dentro de todos esos trabajos que quiere priorizar la Secretaría, viene a hacer trabajos interinstitucionales. Perdón. O sea, y trabajar con varias instituciones para hacer realidad esto de la normalización del guaraní, porque eso es lo que se quiere hacer, normalizar el guaraní dentro del Estado. Eso quiere decir Yecupuipí o Yeruguatao, ¿verdad? La relación entre las instituciones. Aparte también del trabajo que está haciendo en la capacitación de sus técnicos. Como ya le adelanté, en Paraguay nosotros no tenemos la carrera lingüística ni de antropología. Conste que somos un terreno rico para ello, pero no tenemos esas carreras. Ahora recién se está pensando en hacer un convenio con la Universidad de España para poder tener esa carrera lingüística, es muy necesario. Todas las herramientas que estamos teniendo son las de las capacitaciones que nos van haciendo los profesionales que son traídos del extranjero. Muy de cerca ahora estamos trabajando con un lingüista americano, con Sean Nicholas Ginam, que estamos dando con él lo que es todo referente a políticas lingüísticas, las herramientas para llevar a cabo la medición de competencia lingüística. Todo eso en eso estamos siendo capacitados dentro de la institución. Bueno, después está, las instituciones, estas son instituciones, yo creo que las siglas ustedes no van a manejar, ¿verdad? Yo voy diciendo lo más importante, ¿verdad? ¿Cuáles son esas instituciones con las cuales se está trabajando? ¿Con quiénes se está trabajando? El Ministerio de Educación, que es MEC, la sigla. Relaciones Exteriores, Ministerio de la Mujer, la Secretaría de Información y Comunicación, la Secretaría de Técnica de la Planificación. Después está CENADI, que es una secretaría nueva. En el 2012 nomás esto se creó, que es para defender el derecho de los discapacitados. La Universidad UNA y la DINAP, que es una Dirección Nacional Anticorrupción, ¿verdad? Después la Gobernación Central. Con eso se está trabajando, ¿verdad? Por citar algunas nomás. Después también se tiene que trabajar muy de cerca con la Academia de Lengua Guaraní, que viene a ser recientemente creada, ¿verdad? Porque cuando se promulgó la ley de lenguas, permitió la creación de la Secretaría Política Lingüística y después también se creó la Academia de Lengua Guaraní. Gracias a esa ley se pudo crear estas dos instituciones muy importantes. Y uno de los academistas que está acá, el doctor Gadi Galeano, es uno de los miembros de la Academia de Lengua y Cultura Guaraní. En principio ahora son 15 miembros nomás, después cuando terminen su estatuto van a ir eligiendo las otras 15 más que faltan, porque en total tiene que sumar 30 miembros. Y eso va a ser por caución. La Academia Paraguaya de la Lengua Española, eso sí ya estuvo asentada ya, si no me equivoco, creo que fue en 1927, o sea, hace mucho ya que están trabajando. Después están los trabajos que se está haciendo con la Cámara Anunciante Paraguaya. Eso es muy importante porque, imagínense, convencerle a los empresarios para que puedan poner en su producto, en la etiqueta, es bilingüe. Eso es es como ella romper un fuerte, ¿verdad? Pero que estos empresarios son muy abiertos. Hasta uno de ellos dijo así en broma, ¿cómo no se me ocurrió hacer eso? Que uno de los grandes empresarios ya, Filipo, ¿por qué no se me ocurrió hacer esto? De la marca paraguaya. Y eso es muy muy bueno porque se ve que hay como una apertura de parte de los empresarios para hacerle esta etiqueta, ¿verdad? O sea que se le está llamando la marca paraguaya. Y la UIP, que es Unión Industrial Paraguaya, esa es la sigla UIP. Creo que fue un poco imprudente ponerle solo la sigla, pero bueno. Eso, por ejemplo, por citar alguno. Después, las encuestas, por ejemplo, se hizo con ABC Color, que es en el periódico digital.
para hacer esas encuestas. Creo que ya le expliqué que verdad que fue muy positivo el resultado, porque ahí se evidenció que hay una gran aceptación de parte de la población paraguaya para que esos documentos salgan en ambas lenguas. Además, otra de las preguntas fue si estaban de acuerdo en que los funcionarios públicos hablen las dos lenguas al recibirle, por ejemplo, a la gente. También fue muy positivo porque casi la mayoría votaron a que sí, que los funcionarios tienen que atenderle en dos lenguas, ¿verdad? Eso solo por citar alguna de las encuestas que se hizo, ¿verdad? Pero que arrojaron resultados muy positivos para el guaraní. Bueno, no sé si quieren saber algo más de la Secretaría, si pueden preguntar a ver si yo puedo responder. Adelante. Ajá. Sí, está bien. Uh-huh. Sí, vos sabés, hace poco nomás llegaba representante de Estados Unidos que nos trajeron, no sé, casi 70.000 palabras que teníamos que traducir, que es de Facebook. Y es simpático porque es un desafío, porque hay cosas de me gusta, ¿cómo le vamos a decir? Me gusta, o no sé, ¿verdad? ¿Cómo van a poner, verdad? Eso ya es agüero jori, nosotros quedamos agüero jori, que en guaraní quiere decir que gusta, admira. Te cuento, o sea, le comento a todos, ¿verdad? Que también guaraní va a estar presente en Facebook. O sea, que muy pronto los que son guaraní hablantes vamos a tener todo en guaraní ya. Ya se hizo ya una reunión acerca de eso y la Secretaría tiene que convalidar las traducciones. Lo otro también que tengo que mencionar, la Secretaría carece mucho de técnicos, o sea, somos poquitos nosotros, ni 100 alcanzamos. Para hacer políticas lingüísticas necesitamos más profesionales. Entonces las traducciones se están tercerizando, pero es la Secretaría que tiene que convalidar esas traducciones, porque es el órgano, ¿verdad? Además de Facebook, se están también acercando otras entidades como la Fundación Sugar, que en los Estados Unidos también, que su programa está presente en la X o de los lácteos. Eso también quieren ellos, ¿verdad?, que se traduzca. Pero como ya dije, somos muy pocos en la Secretaría como para tomar ese trabajo, entonces se están tercerizando esos trabajos. No sé si otra persona quiere saber algo más. Sí. Sí. Sí, ahora ya se acercaron ya.
Y hay muchos grupos también, pues la gente que se interesaría formar parte de los grupos Guaraní Anguirú. Es un grupo de guaraní, bueno, lo que llaman el guaraní, ¿verdad? Son cantidad de personas que pueden buscar Anguirú, ¿verdad? De ahí van entrando y ser parte de ser seguidores de esta página, ¿verdad? Y si no me equivoco, creo que en esta semana en España se está haciendo de la introducción de las lenguas indígenas, porque el guaraní también es una lengua indígena, a pesar que no lo hablan los indígenas, ¿verdad? Bueno, a excepción de las 6 familias. De la inclusión de estas lenguas en Internet, ¿verdad? Y como ya adelantó profesora, hoy día ya eso ya es normalizó, no solo el guaraní, sino todas las lenguas de América. Hay muchas páginas de los pueblos andinos, de los pueblos de Colombia, los pueblos de Venezuela. Hace poco me llamaba la atención una palabra en la etnia de Guayú, que están asentadas en el estadio de Zulia, Venezuela. Escribían Paraguay Yoa. Y le envío un mensaje, le digo, ¿qué quiere decir Paraguay Yoa? Y me dice frente al mar. Y coincidentemente en guaraní, para quiere decir mar. Entonces digo yo, ¿con quién estoy? Me da una curiosidad de ir realmente a esa comunidad para hacer ese estudio comparativo. Y no solo el caso de Paraguay Yoa. Hay otras palabras muy parecidas al guaraní, como Michin, Añúa, que son guaraní. Me llamó mucho la atención. Por eso, como adelantaba el doctor Navarro, o sea que el guaraní se extendieron tanto, pero estos guayú supuestamente son aragua, entonces digo yo, relación con el guaraní. Bueno, esas son otras cuestiones. No sé qué otra pregunta más buena hacer para poder cerrar. Adelante. Yo creo que esa cuestión no lo va a decidir la Secretaría de Política Lingüística, ya es un trabajo de la academia. Ellos son los que van a decir qué modelo guaraní se va a enseñar. Eso ya es trabajo para ellos, así que a él le tiramos la pelota. Ya es de la academia. No sé, ¿alguien más quiere preguntar algo antes de terminar? ¿Está bien? Bueno, le agradezco mucho. Espero que sepan disculparme. Soy alérgica y ya me costó mucho hablar. Y ahora paso con otro profesor también que había.